Vamos a tomar nuestros lugares. El tema de esta mañana le vamos a llamar Dios busca a los perdidos. Dios busca a los perdidos. En primer lugar, Dios, dentro de ese plan de salvación, determinó en esa eternidad el salvar a los perdidos. Los perdidos son todas aquellas personas que nacimos en el pecado. Todas aquellas personas que erramos, que fallamos a Dios. Todas esas personas, sin acepción alguna, en esa condición de pecado estábamos y están algunos destinados a la condenación eterna. Pero Dios, en ese plan eterno de gracia, de misericordia, dispuso primeramente traer a su Hijo, a su pueblo, en este caso a Israel, para que fueran ellos las primicias de el reino de los cielos, para que fueran ellos el pueblo que disfrutaría de lo que era ya una vida diferente. Y eso fue lo que hizo Dios al enviar a su Hijo a Israel. No vino a otro país, no vino a otro lugar, sino que vino a su pueblo. Por supuesto, la idea o el propósito de Dios, como dije hace un momento, era salvar, levantar, restaurar de esa condición pecaminosa a los suyos. Y esto es lo que él desarrolló en su ministerio. Y luego de entrenar, afinar a un grupo de hombres que le llamamos en la Biblia a sus discípulos, en este caso él decide ampliar lo que era este mensaje del reino a Israel. Por eso leíamos ahí que les dice el Señor que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y por supuesto se está refiriendo a su pueblo, que es Israel. Vayan y lleven el mensaje. Primeramente, lo que el Señor les encomienda es esa palabra, la palabra del anuncio que el reino de Dios ya está entre vosotros. No era una cosa poca, sino que este mensaje hacia esta población o a esta nación era el mejor mensaje, porque el mensaje del evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, es el mensaje de el levantamiento, el mensaje de restauración, el mensaje de vida. Eso en sí encierra la palabra evangelio, ¿verdad? Para que se entienda. Pues el mensaje de las buenas nuevas era que el reino de Dios ya había venido en Cristo y ya se estaba expandiendo a todo Israel. Y esa es la razón por la cual Él los envía ya a sus discípulos y les encomienda que no entren a las ciudades gentiles, sino que vayan a las ciudades, ni entren a las ciudades de los samaritanos, sino que antes a las ovejas perdidas de Israel. Y luego en el verso 7 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mejor anuncio que el Señor les encomienda que ellos proclamen. ¿Por qué es el mejor anuncio? Porque
Los judíos siempre esperaban la restauración de Israel. Siempre estaban ansiosos de que apareciera el Mesías, que significa ungido, para librarnos de lo que era el aspecto político según ellos. Pero Dios, a lo cual había mandado a su Hijo, era a liberarnos de las cadenas del pecado, a liberarnos de las condiciones pecaminosas, que es la peor esclavitud. Y es acá donde es un gran mensaje el que les envía a dar. Y luego les dice que sanen a los enfermos, que limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Y aquí hay un principio importante, hermanos, que el Señor se los da y es bueno destacarlo. Y es el principio de que den de gracia porque de gracia han recibido. Dicho de otra manera, lo que el Señor ya les había dado a los discípulos, les había dado lo que era ya la vida, les había dado sanidad, les había dado sentido a todo su ser, y era algo que lo habían recibido de gracia, era algo que lo habían recibido sin merecerlo. Y es eso lo que Él les imprime a que también hagan lo mismo. De gracia ustedes han recibido, pues lleven de gracia esta bendición, lleven de gracia esta palabra, lleven de gracia lo que es la sanidad, lleven de gracia la liberación de los endemoniados, lleven de gracia la sanidad de los leprosos y sucesivamente. Interesante, porque esto nos enseña un principio maravilloso, que el evangelio en primer lugar no es para provecho propio. El evangelio es algo que se ha recibido sin merecerlo, para también darlo a los otros que lo necesitan. Dar, en este caso pudiéramos sumarle como dar nuestro tiempo, dar nuestra fuerza, dar nuestra inteligencia, dar amor, dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Eso es lo que Él les enseña. Es decir, para que no vayan a ser discípulos o apóstoles aprovechados, que se valgan de las oportunidades que tienen, porque siempre se prestan las cosas para eso, hermano. Pero el Señor pone candado y les dice: ustedes esto lo han recibido de gracia, así que vayan a repartirlo también de gracia. Ahora hay un aspecto también importante que también el Señor, lo voy a resumir de esta manera, les habla de las ciudades. Acuérdense que es una misión que ellos llevan y les habla de que vayan a estas ciudades y que van a haber ciudades donde los van a recibir y ciudades donde no los van a recibir. Dicho de otra manera, les dice que donde los reciban, ellos entren ahí, estén ahí mientras continúan su gira, pero que allí en esa casa lleven ellos su paz, lleven ellos la bendición de Dios, el evangelio de la gracia, que sanen, que bendigan en esa casa. Pero que también les dice que hace ver acá el Señor que van a haber lugares, casas, familias o individuos que también no los van a recibir. Y en este caso el Señor hace algo o menciona algo en esta palabra, que Él recomienda que salgan de ese lugar, a donde no los reciban, a donde no les tomen en cuenta lo que ustedes están llevándoles. Ustedes salgan de esos lugares, sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otro lado. En esto lo que vamos a aprender, hermanos,
En primer lugar serían las dos posturas de lo que aquí menciona el Señor. Y vamos al caso. La primera postura sería esas personas receptivas al mensaje, receptivas a la predicación o a la oferta de Dios, que es lo que ellos llevaban. Y eso veámoslo y apliquémoslo a la vida nuestra. Siempre hay esos dos grupos de personas. El primer grupo que lo vamos a visualizar en esos que le dan apertura a lo que es lo de Dios. Esto es realmente importante porque cuando las personas le damos la apertura en nuestras vidas a lo de Dios, hermanos, de ahí parte todo lo que pudiéramos entender como bendiciones. Ninguna persona que cierre el corazón, que cierre su vida a la oferta de la gracia, va a ser una persona bendecida. Ninguna persona que diga no, que se ponga reacio a los asuntos de Dios, no es posible que esa persona sea bendecida. Porque, por ejemplo, acá dice, cuando a ustedes lo reciban, ahí la paz de ustedes transmítanla a esas personas, a esa casa, a esa ciudad que los han recibido. Y eso es así, hermanos. Pues dentro del campo de la vida siempre creemos o queremos alcanzar las bendiciones de una manera aislada de lo de Dios. Y eso es incorrecto y eso es un error. ¿Por qué es incorrecto o es un error? Porque dice Santiago, yo tomo muy seguido ese versículo, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las luces, el Padre de arriba. Entonces, el éxito, la bendición de una persona, de una familia, de una ciudad, siempre va a consistir en la apertura que se le haga a ese mensaje, a la apertura que se le haga o se dé a Cristo en particular, que es lo mismo. Cuando la persona abre el corazón a lo que es el mensaje de la gracia, esas personas pasan de ser personas del común a ser personas extraordinarias. Le pongo un ejemplo, el caso de los, vamos a ver, hablemos de uno de los 12 apóstoles. En el caso de Mateo llamado también Leví en los evangelios. En el caso de Mateo, era un publicano y los publicanos estaban prácticamente señalados como, al igual que una prostituta en Israel, eran personas no deseables. Nadie quería estar con un publicano, que lo que significa es un cobrador de impuestos. Pero el trasfondo por qué no querían estar era porque ellos se habían vendido a Roma y por eso se hacían odiosos, no tenían espacio en la sociedad y es más, les era difícil para ellos desenvolverse como personas en medio de un mundo que los rechazaba fuertemente. Eran personas, diríamos, sin entidad, aun cuando eran personas adineradas por la posición de poder ser cobradores de impuestos. Pero, ¿qué es lo que quiero decirle? Cuando le dijo el Señor, Leví, sígueme, dicho de otra manera, abre el corazón y sigue en pos de mí. Este hombre, sin pensarlo, hermanos, sin estar haciendo cálculos mentales, de una vez dejó
el lugar donde cobraban los impuestos y siguió al Señor. Ahora lo que usted sabe de Mateo, lo que nosotros sabemos, se convirtió en un apóstol del Señor. Le digo una cosa, jamás como publicano este Mateo hubiese sido el escritor de este libro del Evangelio de San Mateo. Imposible que hubiese sido uno de los 12 apóstoles del Señor. Por eso le digo que la bendición siempre estará cuando la persona, hermanos, voluntariamente, no es un asunto de imposición, sino que voluntariamente la persona abra el corazón a Dios. Y es ahí donde vienen todas las demás cosas. Por eso es que el Señor pone en perspectiva las prioridades. Dice, busque primero las cosas de Dios y luego dice, espere que las demás cosas van a ser añadidas. Las prioridades, lo de Dios. No es cierto que nosotros vamos a encontrar la bendición, y la bendición es, entiéndase, no en dinero, porque hay personas que pueden tener todo el oro del mundo, pero que son personas, hermanos, angustiadas. La bendición consiste, la bendición en sí es un concepto que debemos de entender, lo que en primer lugar es tener paz en el corazón. La paz en el corazón no se compra con dinero, no lo obtienen los famosos, no lo tienen los poderosos. Mi paso dejo, dijo el Señor, y mi paso doy, no como el mundo. Es decir, esa es una de las ricas bendiciones. Las bendiciones de tener un hogar establecido, las bendiciones de tener nuestros hijos, las bendiciones de tener salud, las bendiciones de tener pan. Cuando vamos a comer a la mesa, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no hay que verlas en la base de dinero. Y eso es de lo que se carece. Las personas, tanto poderosas o no poderosas, cuando cierran el corazón a lo de Dios, no tienen paz. Porque aquí les dice el Señor, a la ciudad donde les abran, transmítanle, denle de su paz. Porque siempre el creyente, hermanos, tiene paz en las tormentas. Siempre el creyente, a comparación de los que no lo son, a la verdad, si hacemos un estudio de quiénes son las personas que tienen más estabilidad emocional, física, espiritual, en todo lo que es lo humano, nos vamos a dar cuenta que la gente más estable, más bendecida, son aquellos que le han abierto, hermanos, la puerta al Dios de la gloria. Estos son los más bendecidos. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero acá está diciendo el Señor, dice, pero como van a haber ciudades donde no les van a recibir. Entonces hay personas, hermanos, que lamentablemente no pueden entender que la vida consiste no en lo que podamos alcanzar en esta tierra. Eso fue lo que le dijo el Señor a aquel que quería hacer los graneros más grandes. Hay personas que no han comprendido que esto es el mejor regalo. El mensaje que le llevan estos 12 a todas las ovejas de Israel es el mejor regalo. Es mejor que una canasta de comida. Es mejor que un título. Es mejor, hermanos, que una casa nueva. Es mejor, ¿cuál? El mensaje de salvación. Porque, hermanos, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder y potencia para salvación. Es salvación. Es salvación. Sin embargo, nosotros vemos, hermanos, la otra postura, la postura del no abrir la ciudad, de no abrir el corazón, de no abrir a Dios
las puertas en ese país. Por ejemplo, ustedes ya saben bastante y todos sabemos de alguna manera el caso ya en términos así como, el caso así como de Estados Unidos. Es bastante común eso, se dice que Estados Unidos ahorita pues todavía sigue siendo la potencia mundial con todas sus maldades y con todos sus desaciertos, pero el éxito de esa gran nación, que realmente es una gran nación en el sentido de poder y de todo, económico, lo que quiera, pero ¿dónde estuvo el éxito de esa nación para que se convirtiera en una potencia mundial? Se dice que dadas las persecuciones que habían en Europa contra los evangélicos, contra los cristianos, emigraron los hombres de Dios, ministros, predicadores, y emigraron para América. Se fueron yendo para esa zona del Atlántico, Nueva York, todo eso, fueron desembarcando grandes hombres. Acuérdense que Inglaterra, usted ha escuchado los grandes predicadores de Inglaterra, hombres usados, avivamientos tremendos de Dios en esas ciudades europeas. Pues de esas se desprendieron esos hombres misioneros huyendo de alguna manera de las persecuciones y poblaron, hermanos, pusieron los principios, las bases en la palabra, a tal grado que se dice que la Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia, y se levantó esa gran nación, pero inmensamente muy elevada en todos los aspectos de la vida, en lo económico, en lo militar, en lo todo. Esa nación se convirtió en el poder mundial, pero todo fue basado en que todo consistió en que se le dio la apertura a lo de Dios. Es que ahí está la clave. No hay otra manera como la persona puede ser bendecida, tanto como un continente, como una nación, como un país, como una familia, como una persona en lo individual. No hay métodos, aquí no hay fórmulas como la persona puede ser bendecida. Y le pongo el ejemplo de Estados Unidos. ¿Cómo es que Estados Unidos llegó hasta ahí? Pero ¿por qué ahora está declinando? Porque están sacando lo que recibieron al principio. Hace algunos días, no sé cuándo, mencioné el caso de Corea del Sur. El caso de Corea del Sur, porque está en la Corea del Norte y la del Sur. Es impresionante ver cómo el cristianismo, el mundo evangélico prevalece en esa ciudad, en esa sociedad, en ese país, a tal grado que ¿cuánto hace que las Coreas pelearon? Que se dividieron el 1944, se dividieron en dos hace poco. Hace del 44 para acá es realmente relativamente corto el tiempo, pero ahora es una potencia mundial. Pero ¿dónde está la clave? La apertura. Ahí se han levantado grandes ministerios. Yo decía la vez pasada que es tanto lo que Dios está ahí, que los ministros, los hombres, los políticos siempre tienen una iglesia a donde congregarse. Es decir, es prioridad para ellos. Pues cuanto más las personas se estén introduciendo en los brazos del Señor, allí es donde van a ser bendecidos.
Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí es donde las cosas van a cambiar. Ahí es así sencillo. Y eso aplíquelo en un pueblo. Eso aplíquelo en una familia. Eso aplíquelo en una persona. Ahora le dice el Señor, pues a donde no les abran, vamos a ver a qué se refiere, a donde no le den importancia a este evangelio, a donde lo importante para eso, o para esas ciudades, o para esos pueblos, o esa familia, es otra cosa, pero menos Dios. Entonces, dice el Señor, qué triste eso, ¿verdad? No poder comprender. Mire, hermano, si es que esto, bueno, bendito Dios que nosotros lo medio comprendemos. Porque, pues sí, es pura gracia de Dios poder ir comprendiendo estas cosas. Porque en lo general siempre uno cree que esto es religión más que religión. Siempre ese es el concepto. El evangelio es otra religión. Pero gracias a Dios que nosotros hemos entendido que no es una religión, sino que es más que una religión. Y hemos entendido y estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Porque si yo le cuento el caso muy particular mío, yo puedo decirle del pasado al presente de hoy. Y yo puedo dar fe que las cosas han cambiado, que las cosas en mi vida han cambiado, que las cosas han mejorado significativamente en mi vida. Es que solo Dios puede bendecir. Es que solo en Dios está, hermanos, lo que necesita el hombre. Damos un amén, iglesia. De lo contrario, los seres humanos están vacíos. Estaba viendo lo que es la tragedia que se dio del submarino que se hundió, de turismo que se dan, que tienen ahí, que es bastante común. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero allí los que iban ahí de turistas, aunque era una suma fuerte que había que pagar, 250 dice por persona, a tal grado que llevaban 5 por 250, más de 1,000,000. Pero 250 por 2 horas para bajar y ver el esqueleto de un barco que se hundió. ¿Qué le parece? Eso es como que paguemos $200,000 para ir a ver, para entrar a un cementerio y ver lo que hay ahí. Pues es un cementerio. Es un barco que se hundió y hay miles de barcos hundidos, de las guerras que hundieron ahí y todo. Pero el hombre vacío, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, quiere llenar el vacío viendo, haciendo, obteniendo. Por eso es que le digo que la bendición más grande que nosotros tenemos es haber abierto el corazón a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Imagínense, estas personas llegan, multimillonarios, pagan eso porque son los únicos que pueden hacerlo, y logran por un ojito ver el barco ahí pudriéndose, y ya salen y siguen vacíos, porque no es la droga, porque no es el obtener lo que llena el vacío del corazón del hombre. Lo que llena el corazón del hombre se llama Jesucristo. El que llena el vacío no es, hermanos, no son las cosas externas. Cuando una ciudad, cuando un país, cuando un continente abre el corazón al Señor, esa persona pasa de vida de muerte a vida. Esa persona, ese continente, ese pueblo, esa ciudad pasa de ser una ciudad de lo común a ser una ciudad o una persona diferente. Porque Dios es el que hace la diferencia en la persona, ¿verdad? Ahora el asunto es cuando dice, cuando no les abran, mire cómo va la cosa. Yo voy finalizando. Cuando no les abran,
en esa ciudad, ustedes lo que tienen que hacer es sacudirse el polvo de esas ciudades. Quiere decir, hermanos, que Dios en su misericordia le da la oportunidad tanto al uno como al otro. Dios no hace acepción de persona. Dios en su misericordia siempre, ahí lo vemos. Por ejemplo, unos que iban a abrirles el espacio a la palabra y a ellos, y los iban a sostener ahí, porque eran dignos ellos del sostén por el desempeño que estaban llevando a cabo. Pero el otro punto es los que no lo reciban, porque siempre hay gente, no, es increíble. Yo decía el tema, Dios buscando a los pecadores. Aquí está Dios buscando a las ovejas perdidas, a las ovejas desamparadas, y sigue siempre Dios buscándolo hasta este día. Dios tiene 2000 años de andar pregonando, damos un amén. Dios tiene 2000 años de predicar esta palabra, dice Pablo, y nosotros como sus embajadores, rogando como si Dios rogara por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios rogando. ¿Usted cree que por lo menos los que por primera vez han venido acá hoy, levanten la mano? Amén. Y los que regularmente saben venir, le voy a decir una cosa. La iglesia se destaca en andar siempre invitando. La iglesia siempre se destaca en promover a Cristo. Vamos, ven. Y eso es lo que hace y debe de ser la iglesia. Y andamos tocando puertas. Y andamos, sí, como dice Pablo. Y nosotros como sus embajadores, dice, rogamos como si Cristo rogara. Es como Dios diciéndole a la gente, ven, yo quiero, ábreme tu corazón, ven a lo mío, ven a mi viña, ven a conocer mi evangelio, ven a darte cuenta de lo que es esto. Entonces Dios siempre está haciendo todo ese trabajo logístico, ese trabajo, hermanos, muy personal con todo el mundo y en todos los campos está insistiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay una gran mayoría, y es la más, que cierra el corazón. La mayoría cierra el corazón y dice, no, yo no quiero eso, no quiero. Aquí dice, cuando no les abran, cuando lo desprecien, cuando no le abran y no le den importancia a esta palabra, a esto que ustedes están predicando, entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacudir el polvo que se les pegó en sus sandalias de esa ciudad y váyanse a otra. Entonces, en este caso, nadie va a poder justificarse delante del Señor que no tuvo una oportunidad. Las personas que abrieron su corazón, su casa, su país, su continente a los asuntos de Dios, los bendice Dios. Pero las personas que cerraron porque no les es de valor los asuntos de Dios, y eso así hay. Uno anda tocando puertas, uno anda invitando a las gentes, uno le dice, mire, le vamos a orar por usted, pero es las maneras que Dios siempre ruega, y la mayoría de gente dice no. La mayoría de gente dice no. Y usted ve las iglesias siempre carentes de personas, porque la gente dice no, yo no tengo tiempo de eso. Yo no tengo tiempo de estar en esos asuntos. Yo tengo que ir al mar, yo tengo que ir al negocio, yo tengo que atender los hijos, yo tengo que dormir, tengo que descansar. Y la gente pone todos los pretextos del mundo. Pero hermanos, pero no es porque Dios no se ha acercado, pero no es porque Dios no ha abierto sus brazos para decirle, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es porque Dios ha cerrado sus brazos para hacer acepción de personas, sino
Es porque las personas le dan más importancia. El mensaje pasado hablábamos, no sé si alguien me ayuda con el tema que tomamos, la diferencia en los asuntos de Dios. Hablábamos que el pecado más grande que la persona puede cometer, más que un asesinato, más que un adulterio, más que ser brujo, más que cualquier cosa, es la indiferencia a los asuntos de Dios. Ese es el pecado más grande. Porque alguien dice, yo no he matado a nadie, yo no adultero, yo no soy brujo, yo no soy marihuano, yo no soy eso, yo no soy. Pero cuando oí la palabra, cuando Dios te está llamando, cuando Dios te lleva la palabra, cuando Dios te expone el mensaje de la gracia y tú dices, no, yo no tengo tiempo. No, eso es para los viejos. No, eso es para los viciosos. No, eso no es para mí. No. Por ejemplo, ahorita, hermanos, usted va a ver en las playas, usted va a ver, con la excepción de que son los creyentes que por lo menos vienen a su culto, y si quieren ir después no hay problema, pero las prioridades de la gente los días domingos son las playas, son los balnearios, son el satisfacer del yo. Lo de Dios no le interesa, lo de Dios no, hay que esperar. Pero cuando tienen la necesidad, eso es lo irónico, que entonces, pero uno de los pecados más grandes es, ¿cómo se llama el tema? El ser indiferente a ese llamado de Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a los indiferentes de Betsaida y de Capernaum? Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las cosas que se hicieron ustedes, se hubiesen arrepentido en cenizas. Si en Tiro, si en Sodoma, le dice a Capernaum, tú que te has elevado hasta arriba, hasta el infierno vas a descender. Porque si en Sodoma y en Somorra se hubiese predicado lo que se te predicó a ti, Capernaum. En Capernaum fue la sede central del Señor. Ahí vivió el Señor, en la casa de Pedro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero no se arrepintieron de sus pecados. Pero no se arrepintieron, solo les gustaba la palabra, pero no había un arrepentimiento. Entonces, en este caso, hermanos, viene lo serio. Porque se piensa que Dios siempre es ese Dios tolerante toda la vida. Aquí viene ya lo que es con lo que vamos a ir concluyendo. Entonces se piensa que Dios es ese Dios que siempre va a estar, por favor, mi amor, busca de Dios, busca de mí, hija. Por favor, hijo, deja de buscar el pecado, por favor. No puedes seguir así, entender. La gente piensa que Dios toda la vida va a llegar a actuar de esa manera. Pero en la palabra encontramos que no es tanto así. No es tanto así. Entonces viene, por ejemplo, viene lo que dice el versículo número 15, que es el último que leíamos. El versículo número 15 es tremendo, hermano. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice el versículo número 15: de cierto os digo que, ¿qué dice? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para vosotros. Dicho de otra manera, aquella gente que cierra el corazón a esta palabra, aquellas personas, aquellas ciudades que dicen, no, nosotros somos ateos y nosotros no queremos nada, tengan calma. Porque dice el escritor a los hebreos, porque está establecido que los hombres, ¿qué dice? Mueran una vez y después el cielo, ¿verdad? El juicio. O sea que cada persona se va a morir. ¿Cuántos creen que nos vamos a morir? Levanten la mano. Vaya, hombre, entonces no estamos dormidos. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Entonces, está establecido, ¿verdad?, que los hombres mueran una vez y después el juicio. O sea, quiere decir que nadie se va a salir con la suya. ¿En qué sentido? En esos que despreciaron, en esas ciudades que despreciaron, y el Señor les dice, no, y es así, hermano. Hay veces que personas, si uno los ruega, véngase, y ahí están, y uno los ruega, y por último dice el Señor, sacudite el polvo del zapato de esa gente, y ya no lo rogues. Llega a ese punto, Dios. El caso de Samuel, el caso de Saúl, perdón. Estaba llorando Samuel por Saúl, y lloraba por Saúl, y le dijo el Señor, ya no lloré por ese. ¿Y qué más le digo? Yo ya días que lo deseché. Hay veces que ya uno lo desecha. Tiene un tiempo Dios de andar rogando, Mira, hombre, que lo levanta, se cae, lo levanta. Y por último, si es cristiano, ahí es donde entra el pecado de muerte. Si es cristiano. Por ejemplo, el cristiano que no se compone, que Dios lidia con él, entonces los mata Dios de un solo, pues, y se los lleva para el cielo, como fue el caso que sucedió con Yanira, iba a decir yo, con Zafira. Eran cristianos, pero como pues sí estaban reacios a entrar en el plano de Dios, a vivir, porque el cristiano no puede quedarse ahí en las orillas. El cristiano tiene que meterse. El cristiano tiene que vivir para hacer la voluntad del Señor. Pero cuando insistimos en ser la voluntad del otro y no de Dios, entonces es ahí donde viene ¡pau! Allá dice los corintios, en la Santa Cena estaban haciendo lo incorrecto. Estaban como sin haber sido regenerados. Y por eso es que le dice el Señor, por eso le dijo el Señor, allá en 11 de Primera de Corintios, habla de que pruébese cada uno y coma del pan. Porque, ¿qué dice? Porque muchos se enferman y ¿qué más? Y otros se los ha volado el Señor. Hay cristianos que se los vuela luego el Señor porque son rebeldes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. O sea, porque ahí dice, muchos enferman, pero también muchos duermen. ¿A qué se refiere? Cristianos. Que no crecen. Cristianos que no quieren entender que Dios debe ser las prioridades. Pero yo finalizo diciendo que como no se crea que se va a salir con la suya, viene el momento cuando cada individuo va a dar cuentas. Y es el versículo número 15. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo a la tierra de Sodoma. Quiere decir que todos aquellos que cerraron, todos aquellos que no quisieron lo de Dios y que aun cuando Dios lo rogó, aun cuando Dios insistió. Entonces dice acá este versículo, no lo estoy diciendo yo y se lo voy a leer en otra versión. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Esto entiéndase así, que en la condenación hay grados de condenación. Entiéndase así de sencillo. Aquí está bien claro. Quiere decir que en ese lugar de condenación hay lugares más terribles que otros. Hay lugares más espantosos unos que otros. Y esto lo revela aquí la palabra. Hay lugares más espantosos, terriblemente espantosos, más que otros. Por eso es que, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice ahí,
el castigo para Sodoma. ¿Quiénes eran los sodomitas? Los sodomas era una ciudad perversa, una ciudad de lo más depravado que había en ese tiempo, a tal grado que ya el sexo natural ya lo habían desechado y iban contra lo natural. Y todas esas cosas parecía que iban a quedar impunes, pero en Dios no hay impunidad. Amén. En Dios no hay impunidad. Dios los castigó, les castigó con fuego. Damos un amén. Pero en el día del juicio, que es cuando todas las almas, todas las personas que han existido en esta tierra se levantarán. Todas las personas, los huesos, los que se lo comieron los animales, donde esté el polvo, donde esté el águila, levantará el muerto. Damos un amén. Donde esté van a ser levantados, y todo mundo se presentará ante el gran trono blanco. Capítulo 20, 11 de Apocalipsis. Se presentarán y se abrirán los libros. Terrible. Ahí es donde, por ejemplo, a un Herodes que tuvo nada menos al Cristo, al Dios de la gloria, en persona al frente de sus narices, y no le abrió el corazón. Aun cuando le dijo la mujer en sueño: mira, Herodes, si Pilato le dijo: ten cuidado con ese justo, porque esta noche no he podido dormir, ten cuidado. Le entró por aquí y le salió por allá. No le abrió el corazón al Señor. Yo les aseguro, dijo, que todos los que han cerrado el corazón a la palabra, a Dios, y han menospreciado este mensaje, les aseguro que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para tales individuos o para tales naciones o personas. Entonces, uno de los pecados terribles es la indiferencia. Más que los otros que usted puede creer que son los más terribles, la indiferencia. Cuando Dios convoque a todos los seres humanos que han habido en la vida de hace 6,000 años para acá, en ese gran trono blanco se presentará todo el mundo. Ahí se va a presentar Herodes, y cabe aclarar que ahorita están en la antesala del infierno. No es que están en el paraíso, están sufriendo ya los tormentos de su rechazo, pero solo es la antesala, porque luego de ahí son levantados a lo que es el fuego que arde eternamente. No, es que no son caramelos los que vienen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿qué de aquellos cristianos que han oído la palabra y que han oído y que lo mismo les da y que no dejan de hacer lo que saben siempre hacer del pasado? ¿Qué será? Les aseguro que esos les será más tolerable el castigo. Voy a ser más suave con Sodoma. Voy a ser más suave con Sodoma que para aquellos que no le dieron importancia a mi palabra. El que tenga oídos oiga. Y esto no es amenaza para nadie. Esto es la palabra, ahí está. Yo lo único que estoy haciendo es repitiendo más bien. Entonces, Dios en su misericordia busca al perdido. Y Él dice, hay dos formas de personas de actuar. Unos van a abrir las puertas y otros las van a cerrar. Pero los que cierren la puerta, yo les aseguro que el día del juicio, entonces hay grados terribles. Algunos han descrito lo que es ese infierno o ese lugar de tormento. Algunos lo han descrito como un cuerpo. Tiene tal vez sentido, ¿verdad? Porque el cuerpo ha de tener algún significado. Por lo menos hay partes de ese lugar, así como un dedo chiquito, donde adentro, saber cómo será. Otros lugares más recónditos, terribles. Esos lugares más terribles van a ser los que están reservados para aquellos que oyeron la palabra
No sé, por ejemplo, usted, yo no sé cuántos mensajes ha oído durante su vida cristiana, pero la pregunta es, ¿usted ha cambiado o ha seguido igual? Ahí le contesta el Señor, yo les aseguro que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que han escuchado y que han cerrado sus puertas a mi palabra. Cierre sus ojos.